Hola, soy José Luis Salvatierra y quiero comentarte distintas cosas relacionadas con la cultura Lean. Algunas cosas se las voy a ir mencionando, algunos textos que he ido extrayendo y así también de la experiencia que se ha ido construyendo a través de los años de aplicación en distintos sectores. Recordemos que la cultura de trabajo, ¿cierto? Muchas veces se define como la sumatoria de todos los hábitos laborales de sus individuos, ¿ya? Es una forma de relacionar, ¿cierto? El comportamiento con los resultados que tenemos en la operación y que tenemos también en nuestro negocio, ¿ya? Si lo conectamos desde la perspectiva Lean, siempre nos han hablado de una filosofía, ¿cierto? Esa filosofía surge porque compartimos, por ejemplo, principios comunes, valores comunes. Entre los principios, ¿cierto? Si nos tomamos de los 5 principios fundamentales de Lean, nos damos cuenta que hay una importante conexión entre lo que creemos, ¿ya? Lo que hacemos, que se traduce dentro de unas prácticas del día a día, y lo que realmente se refleja en nuestro comportamiento. Por lo tanto, desde ahí se va haciendo una conexión directa desde la filosofía hasta la práctica. Y es por eso que sin duda, desde el punto de vista del pensamiento Lean, la cultura es un factor predominante dentro de cualquier estrategia de transformación. Para entender qué hay detrás de esa cultura laboral y también para nosotros entender cómo estamos con respecto a esto, hay que hacerse algunas preguntas de cómo trabajamos en el día a día. Preguntas que son sumamente simples, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con el inventario? ¿Cómo gestionamos ese inventario? ¿Qué pasa con los resultados productivos? ¿Cierto? Tenemos directivos que permanentemente nos están dando cuenta del estado de la producción. Nos estamos dando cuenta, además, que los directivos se están conectando con lo que pasa en torno a las prácticas de la operación. Somos capaces, además de realizar actividades en el área de trabajo orientadas hacia la mejora de procesos. Son distintos aspectos, ¿cierto?, que tenemos que ir abordando dentro de un proceso de transformación Lean y que tenemos que ir observando si se traducen en prácticas tangibles dentro de nuestra organización. Si volvemos al mismo ejemplo del inventario, ¿cierto? Y de ver cómo manejamos, ¿cierto? El flujo de trabajo en proceso, el flujo de materiales, el flujo de información detenida, por ejemplo, para ser revisada, tenemos que darnos cuenta de que una organización Lean va a tomar acciones transversales y de diferentes acciones en torno a la gestión del inventario. Una de las cosas que deberíamos observar en una organización Lean es, por ejemplo, si el inventario está siendo gestionado o no visualmente. Si hay periodos establecidos de reposición de materiales, ¿cierto?, en función del uso. Si hay también almacenamientos, ¿cierto?, de productos y de materiales considerando FIFO, ¿cierto?, considerando también prácticas relacionadas con el FIFO que nos van a ayudar también a determinar ese flujo de una sola pieza para no generar inventarios que finalmente se van a traducir en desperdicio. Otra de las cosas que también tenemos que ir considerando dentro de estas prácticas Lean y desde la gestión específica del inventario es saber si somos capaces de conocer cuáles son las cantidades específicas de un determinado material o de una determinada componente que es parte de nuestro proceso. Por lo tanto, nos damos cuenta que todo esto es una sumatoria de prácticas y es por eso que se habla del factor cultural dentro de una transformación Lean. Y es por eso que durante también todo este desarrollo, ¿cierto?, de este pensamiento desde la manufactura hacia distintos sectores, se ha destacado permanentemente el factor fundamental de las personas dentro de este proceso de transformación, ¿ya? Algo que sin duda es fundamental y que no podemos descuidar dentro de todas las acciones que tomemos. Es por eso que tenemos que además identificar cuáles son las distintas áreas de gestión que tenemos dentro de nuestra organización. No solo el inventario, otra de las cosas que podríamos observar y conectadas con la cultura es si hay una mejora permanente de los procesos, ¿ya? En ese sentido, deberíamos orientarnos a las siguientes actividades. Por ejemplo, ¿mejoramos permanentemente los procesos en función de rutinas diarias? Si trabajamos en una organización Lean, la gestión diaria va a ser una componente clave que se va a observar dentro de nuestros equipos. Vamos a todos permanentemente estarnos midiendo y estar midiendo nuestro desempeño para tener metas y para compararnos con un escenario ideal.
Así también tenemos que darnos cuenta si la mejora continua forma parte y las prácticas de mejora continua forman parte estandarizada o declarada dentro de nuestra jornada laboral, ¿ya? Porque esto no tiene que ser una opción, esto tiene que ser parte de las actividades. Y para que sea parte efectiva de las actividades tiene que estar contabilizado dentro de las horas de trabajo de cada uno de los colaboradores. Así también tenemos que darnos cuenta si gestionamos directamente la producción en sitio. Y eso es en planta, en operación, controlada por las jefaturas, permanentemente en torno al rendimiento de los equipos, ¿cierto? Un ejemplo en particular, así como también si los supervisores son capaces también de ir traspasando las responsabilidades a los trabajadores o a los colaboradores de la primera línea que aportan dentro de esa transformación para no depender 100% de una supervisión. Así también nos tenemos que ir dando cuenta si somos capaces de ir verificando, ¿cierto?, el logro del flujo continuo dentro de la operación y también ir detectando si hay interrupciones o si hay desperdicios, por qué se han originado y en torno a eso conectarlo para una mejora de procesos permanentes. Son distintas las acciones y distintos los mecanismos que tenemos que ir observando dentro de la práctica, dentro de la cultura, que nos van a ayudar sin duda a ser una organización Lean. Finalmente, hay distintas herramientas y distintas estrategias que se usan en la operación y que se implementan de manera fácil y efectiva. Por ejemplo, establecer el top 5, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Establecer día a día cuáles son mis 5 prioridades dentro de las tareas que yo tengo asignadas. Y así también ese mismo concepto del top 5 lo podemos llevar a las prioridades semanales de los equipos de trabajo. En función de eso podemos tener mecanismos de medición de nuestros compromisos y también lo podemos conectar con un plan permanente de mejora continua. Así que vuelvo a reforzar, no dejemos de lado todo lo que son los factores relacionados a las prácticas que van a influenciar sin duda la cultura de mejora continua en una organización que cree, que se enfoca y que desarrolla permanentemente el pensamiento Lean. Espero que haya sido de utilidad estos consejos. Que estén muy bien. Chao, chao.